Bueno, entonces estaba comentando, digo, el carácter de las medidas que ha tomado el nuevo gobierno a tono con el personal político que ocupa el nuevo gobierno, que es la primera vez en la historia nacional que nosotros lo tenemos tan directamente poblado por representantes o miembros directos de las grandes corporaciones empresarias. Ustedes calculen que el ministro de Agricultura, Burjaile, es miembro de la CRA, las Confederaciones Rurales Argentinas, un sector que apoyó la dictadura militar y que bueno, estuvo al frente de todos los reclamos contra las retenciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Asuntos Agrarios, Arquís, era gerente de Monsanto, un gerente de Recursos Humanos de Techín es el secretario de Empleo de la Nación, otro de Telecom, subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la CEO de General Motors es la que pasa a controlar aerolíneas, Aranguren, presidente de Shell, es el que tiene el Ministerio de Energía, Pratgay, que los tipos dicen que es un moderado, supuestamente fue gerente de la banca Morgan. Luis Caputo, el que va a negociar con los fondos buitre, fue gerente del Deutsche Bank. Es decir, que el componente de gerentes y miembros de las grandes empresas es obsceno. O sea, en las dictaduras militares más duras de nuestro país teníamos representantes de los capitales agrarios como Martínez de Oz en el Ministerio de Economía de Videla, Walter Klein y otros, o en la dictadura Onganía de Alberto Krieger Bacena, o en Menem también representante de las grandes empresas. Caballo era... Mufa de Caballo. Caballo es un hombre, siempre fue de la gran patronal argentina, de Arcor en particular, que lo llevó, que lo impulsó al Ministerio de Economía, y antes Menem había puesto a Nelson Rapanelli de Bungibor como su primer ministro de Economía. Pero eran áreas, ahora es un componente generalizado. Y va detrás, entonces, esto significa un cambio relevante, digamos, en la política nacional. O sea, se ha pasado el ciclo de un gobierno que nosotros denominamos de desvío, es decir, que para poder estabilizar al capitalismo argentino tuvo que hacer ciertas concesiones al movimiento de masa y tener un discurso tomando incluso alguna bandera de la izquierda para después desnaturalizarla, para un gobierno directo del gran capital. Y no porque en las medidas inmediatas Scioli iba a hacer algo muy distinto. Nosotros lo denunciamos y dijimos algo que iba a pasar, que si Scioli hubiese ganado también iba a devaluar, también iba a quitar retenciones. Es decir, en lo económico iba a ser muy similar, pero el personal político no iba a ser exactamente el mismo, ¿está bien? Si Scioli también expresaba un giro a la derecha, poniendo al ala más conservadora de la coalición gubernamental al frente, sí en las mediaciones políticas no iba a tener este mismo carácter de dirección de los grandes empresarios directamente manejando el país. Eso para la burguesía es una apuesta grande y también un riesgo, porque si le fracasa esa opción, digamos, puede desarrollarse una conciencia más anticapitalista directamente en el movimiento de masas. Es decir, que no se culpe a un gobierno porque fue corrupto, porque no supo hacer las cosas, etcétera, sino que se vea el problema de que hay que cuestionar el sistema en su conjunto. Entonces, para la clase dominante también es una experiencia lo que van a hacer. Y han dicho vamos por todo desde el primer día. Es decir, más allá de cómo la prensa lo presenta, y esto es un hecho que hay que tener en cuenta, hoy el 90 y pico % de los medios de comunicación están del lado del macrismo, del lado del gobierno, repiten todo lo que dice Cambiemos como si fuera una verdad universal, no hay crítica de ningún tipo, y verdaderamente está tomando algunas medidas que son escandalosas, más allá de que quizás se sientan en unos días en el bolsillo de los trabajadores. Pero una devaluación como la que se hizo, del 40%, ligada a la baja de retenciones, va a provocar aumento de la inflación, aumentan los insumos de los productos importados y posiblemente el resultado sea recesión, aumento de desempleo y caída del salario real. A lo que hay que agregarle que Argentina se transforma en un paraíso de la bicicleta financiera, porque las tasas de interés están alrededor del 40%, con lo cual, y se han liquidado lo que se le reclamaba si venía un capital especulativo del exterior, que era dejar un 30% en los bancos. Bueno, ahora no tienen que dejar nada. O sea que alguien que tiene 10 millones de dólares afuera, los trae, los pasa a pesos, los pone a tasa de interés, 40% y se va de vuelta. Es decir, una bicicleta financiera redonda donde las primeras medidas que ha tomado el gobierno de Macri son para incentivar a fondo esta bicicleta. Argentina, un paraíso de la especulación financiera, se va a transformar con estas medidas.
Entonces, por eso el resultado para los trabajadores va a ser un resultado duro, donde lo que está en discusión es cuánto va a caer el poder adquisitivo desde el punto de vista de ellos. Algunos dicen, no va a caer tanto. Bueno, contrapongan lo que se discute sobre el pueblo trabajador con lo que han recibido las patronales agrarias que les comentaba antes. 130.000 millones de pesos le han transferido a un sector que va a ver a los empresarios que producen trigo el 100%, a los de la soja 50%, es decir, de un saque. O sea, para las patronales cómo llenan su bolsillo de dólares, para los trabajadores cómo pierden poder adquisitivo. Ese carácter del gobierno, bueno, es lo que está sobre la mesa y lo que nosotros nos preparamos para empezar ya mismo a resistir. Y por eso lo que creemos el gran acierto de no haber ido a la reunión a la cual Macri nos invitaba para la foto y querer legitimar los decretos que estaba implementando a espalda de todo el pueblo. Hoy sale un comentario en el diario Infobae donde un periodista, nada sospechoso de estar por la izquierda, más bien derechoso como Fabián Doman, dice, los candidatos se reunieron con Macri, se sacaron la foto y no les dijo nada de lo que iba a hacer. Uno de ellos decía en estos días, al final tuvo razón del Caño, que no fue para sacarse la foto mientras metían las medidas por la ventana. Bueno, creemos, no es porque nosotros fuimos súper perspicaces, sino porque simplemente ya habían anunciado que no iban a convocar a sesión extraordinaria del Congreso, es decir, que iban a tomar todas las medidas sin siquiera pasar por el Congreso, y entonces nosotros decíamos, nos van a querer usar de taparrabo de lo que en realidad van a hacer. No vamos a ir, no nos vamos a prestar este juego, vamos a señalar con claridad que vamos a hacer oposición desde el primer día a este gobierno. Y esa es la ubicación que tenemos. Es un cambio grande respecto de lo que vivimos los 12 años anteriores. Antes, el gobierno kirchnerista, en general la oposición, que también defendía el sistema capitalista, una oposición por derecha. Ahora, nosotros vamos a tener que competir en la lucha con la oposición al macrismo con la ubicación del peronismo, que se va a ubicar crítico. Van a decir, denunciamos el ajuste, es una transferencia de ingresos, por lo menos un sector del kirchnerismo que se va a ubicar así. Entonces vamos a tener una competencia por el liderazgo de la oposición al macrismo que va a estar. Donde ellos, efectivamente, son una oposición. Hoy estarían legitimando el ajuste los kirchneristas. Si uno ve lo que pasa en Brasil, donde Dilma Rousseff ganó la elección a la derecha local diciendo que no iba a ajustar y después aplicó un ajuste muy parecido al de Macri acá, puede verse lo que hubiera hecho Scioli. ¿Está bien? Pero bueno, no ganó Scioli, entonces pueden coquetear y tratar de hacer demagogia. Ahora, lo que tenemos que verlo es como el fin de un ciclo más general que está ocurriendo en América Latina, donde gobiernos que más o menos podemos llamar populistas, centroizquierdistas, progresistas, surgieron como resultado de las protestas populares del 2001, del 2000, del 99, depende de los países, y como hubo un ciclo favorable de los precios de las materias primas, todo lo que exportaba América Latina subían los precios en el mercado mundial, el petróleo, la soja, los productos agrarios, los metales, etc., había que sacar para poder darle un poco a los que estaban más abajo de todo. Y eso fue el plan Bolsa Familia en Brasil, la asignación universal por hijo en Argentina, las misiones que pudo tener Venezuela cuando el petróleo estaba a $200 el barril, calculen que hoy está a $37 el barril. Es decir, ese ciclo se agota y estos gobiernos se puede decir que dejaron todas las promesas retóricas que hicieron incumplidas. Porque pese a esa situación enormemente favorable, no le sacaron en nada el poder a la clase dominante. A lo sumo tomaron medidas paliativas para los sectores más vulnerables. Y paren de contar. Es decir, lejos de haber hecho el socialismo del siglo XXI, Venezuela es recontracapitalista y las clases dominantes de ese país lo siguen teniendo y ahora se les cae la baba pensando que van a volver al poder. Lo mismo ha ocurrido en Argentina. Hablaron y hablaron contra el Yuyo Verde cuando fue en el 2008 la disputa por las retenciones y no le tocaron ni una hectárea a las grandes patronales agrarias. De hecho, los 4.000 grandes propietarios que tienen la mitad de las tierras en Argentina siguen como si nada. Y las grandes cerealeras, las grandes exportadoras, que son las que se han beneficiado con todo con esta medida, siguen teniendo el poder como antes. El kirchnerismo habló, pero verdaderamente su proyecto no era de ninguna manera una transformación radical de las relaciones de dominación en Argentina, sino solo ver a los sumos regatearles un poco, negociar un poco. Entonces nosotros de ese ángulo somos una fuerza sustancialmente distinta. Es decir, tenemos de un lado un gobierno que expresa una ideología profundamente retrógrada,
que es que los que ganan están ahí porque se esforzaron, porque son los más capaces, porque son los que ganaron, que tratan la sociedad como si todos fuéramos individuos y los que más tienen es porque lo han merecido y los que no tienen es porque no se esfuerzan para trabajar, que diluye verdaderamente que la sociedad no es así, que la sociedad está compuesta en clases sociales, donde un pequeño puñado, los grandes propietarios, son los que tienen todas las de ganar y que basan su fortuna en la explotación de los trabajadores, en apropiarse del trabajo no pago de la clase obrera, en la plusvalía. Y a eso ellos se dedican. Es decir, el sistema funciona en base a que la ganancia capitalista crezca lo más posible. Y eso es lo que están haciendo los gerentes que ahora están directamente en el control del Estado. Es decir, pensar cómo van a maximizar la ganancia de los empresarios, volviendo a traer una suerte de teoría del derrame que se desarrolló muy fuerte durante la época del menemismo y el auge del neoliberalismo, que era, si le llenamos las copas a los que están más arriba, van a ir derramando de a poquito para abajo, ¿está bien? Claro que siempre las copas quedan ahí, y cae, vuelve a subir, no sé cómo hacen, pero nunca cae para acá, ¿está bien? Esa es la teoría que tienen ahora. Si le damos ganancia, le damos incentivo a los capitalistas, le dejamos que ganen mucho, a todos nos va a ir bien. Y no es así. Lo que hacen ellos es consolidar su situación, fugar capitales. Hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, ponerlo para especulación financiera, especulación inmobiliaria, consumo suntuario, y al revés, o sea, expropiando lo que produce la clase obrera al servicio del beneficio de muy poco. Esa es la base del sistema capitalista, como está. Bueno, y nosotros vamos a hacer la oposición que va a señalar eso y la necesidad de, en esa lucha de resistencia a lo que está aplicando el macrismo, ir construyendo la alternativa política para que cuando los trabajadores pasen a la ofensiva no vuelva el peronismo, sino que puedan ser superados y la clase trabajadora pueda pelear por el poder y por reconstruir la sociedad sobre otras bases. ¿Está bien? Ese es el desafío más general que tenemos. Entonces hay que ver que en este momento nosotros somos una minoría en resistencia, pero una minoría que tiene punto de contacto con lo que siente una gran parte de la clase obrera que no quiere sufrir el ajuste. De hecho, la mayoría de los votos de Scioli fueron votos ahí, no porque lo consideraran lo más grande que hay, sino un voto contra el ajuste. Así como una buena parte de los votos de Macri no fueron por el ajuste, sino fueron lo que se llama el consenso negativo, porque no querían que sigan los kirchneristas. ¿Está bien? Entonces hay que entender eso, porque cuando se empiece a sentir la situación en el bolsillo, esta suerte de luna de miel que tiene Macri los primeros días de gobierno, como tienen casi todos los gobiernos, se va a ir agotando. Y así como en unos días se vio que lo que dijo Nicolás y que primero hizo que mucha gente lo atacara y fue, bueno, los que siguen Twitter saben lo que es, un trending topic, es decir, estaba entre los más citados del caño, pero no porque le hablaban a favor, porque lo puteaban en todos los colores. Alguna minoría a favor, pero la mayoría en contra, pero pegó, entonces ahora tiene que decir, del caño tenía razón, ¿está bien? Todos los que tanto se enojaron, se mostró la sagacidad de nuestra posición política. Y mucha gente que ahora está viendo va a decir, la izquierda es la que está diciendo para quién gobiernan esto. Así que nosotros tenemos que hablar en voz alta, ofensivamente, sin problema, peleándonos con la gente que hay que pelearse, clarificando lo que es este nuevo gobierno, diciéndole a todos esos que opinan, pero recién tiene 10 días y ustedes ya lo critican. Bueno, mirá, si el ejército de enfrente pone los tanques, pone los cañones y todo, pone el artillero que va a disparar, y yo digo, a ver, voy a esperar qué va a hacer, soy medio gil, ¿está bien? No. Mirá, ya puso todo, formó toda la tropa ahí, está diciendo el ataque, yo digo, empecemos a defendernos. Bueno, esa es la situación que hay ahora. Entonces, ese ataque se ve en regla, el gobierno lo hace mostrando su doble discurso respecto de lo que ellos llaman las instituciones, que tanto le criticaban a Cristina, hicieron todo por decreto, hasta la enormidad de nombrar 2 jueces de la Corte Suprema, cuestión que lo ha llevado ahora a tener que retroceder a Macri, de lo escandaloso que fue la decisión. Porque es un gobierno que, si bien tiene a todos los factores de poder de su lado, toda la gran patronal, la gran prensa, el imperialismo, etcétera, tiene minoría en el Congreso. Entonces esta tendencia a tomar decisiones sin pasar por el Parlamento va a ser una constante del gobierno de Macri. Y se va a ver que efectivamente su crítica a las medidas decisionistas de Cristina eran críticas de ocasión, es decir, para crear oposición. No porque nosotros defendiéramos que también el gobierno kirchnerista tomaba decisiones en forma totalmente autoritaria, sino porque entendemos que lo que ellos hacían era un doble discurso permanente, que lo hacen de la misma manera. Cristina a veces lo hacía para tomar medidas de redistribución, esto lo hacen para redistribución para los de arriba, no para los de abajo. Entonces estamos en esa línea de enfrentamiento donde la izquierda en nuestro país, nuestro partido en particular,
hemos tratado de ir sentando la bandera para la construcción de una fuerza anticapitalista, basada en el movimiento obrero. Sin ser exitistas de más. Es decir, nosotros sabemos, la mayoría de la clase trabajadora no tiene todavía conciencia de clase, si no la situación sería distinta. Por ejemplo, a nosotros nos votó una fracción importante, sacamos casi 1 millón de votos, un poco más de 1 millón de votos a diputados, 800.000 a la fórmula presidencial, que fue la elección más importante de la izquierda del 83 a la fecha, pero no nos siguieron en el voto en blanco. Nos siguió una minoría en el voto en blanco. Una parte importante cayó en el mal menor del voto a Scioli y otro incluso considerado mal menor a Macri. Por ejemplo, acá en Mendoza y en Córdoba, donde una parte de los votantes de Noelia y de Nico se fue al neoliberal de Macri. Está bien, diciendo que cambie como sea, está muy bien, ustedes los quiero mucho, chicos, bárbaros, adelante, pero no quiero más a Cristina. Y los otros, se viene el ajuste, no puede ser, hay que estar, aunque Scioli iba a ajustarnos a todos, entraron en el mal menor. Si hubiese más conciencia de clase, los trabajadores sabrían que 2 candidatos conservadores, representantes de la patronal, no se vota nunca, y ese es un principio de la clase obrera. Nosotros defendimos un principio elemental de la izquierda y el movimiento obrero, que es que no se vota candidato de los patrones. Y quedamos con una minoría que defendió ese punto. Eso es un límite para el nivel de conciencia de clase del movimiento obrero. Si hubiese habido un 10, un 15% de voto en blanco, el movimiento obrero estaría infinitamente mejor, porque mostraba una voluntad de lucha contra esos patrones. Cuando decíamos no los votamos para preparar la lucha, estábamos diciendo eso, pero Macri, entre otras cosas, se envalentona porque ve que la conciencia de clase del otro lado todavía es limitada. Ahora, uno puede mirar los límites o puede mirar lo que se ha avanzado. Si uno ve la situación en la izquierda internacional, va a ver que el lugar en Argentina es muy importante, que hemos conseguido como Frente de Izquierda y las posiciones que ha tenido nuestro partido y que tiene en el movimiento sindical combativo de lucha. Todos los analistas tienen que marcar hoy que frente a una dirigencia sindical burocrática que está dispuesta a entregarse, hay una izquierda combativa que les marca la cancha. De hecho, el martes va a estar la primera movilización que se va a hacer en Buenos Aires, donde convocó la CTA con acuerdo nuestro de toda la izquierda y donde probablemente vayan sectores del kirchnerismo reivindicando un bono de fin de año, un programa limitado, pero va a ser una primera acción obrera de los sindicatos de trabajadores influenciados por la izquierda para estar presente y marcar la calle también. Entonces, ese peso logrado en la lucha de clases, pues nuestra organización, compañeros, es cierto, este año hemos tenido una maratón electoral, no ha habido gran lucha de clase en el año 2015, pero sí ha habido una gran pelea política en el terreno electoral, donde hemos dado una batalla, bueno, y ustedes en algunas localidades de acá, hasta 7 veces hubo elecciones, se cansaron de votar, digamos. Bueno, está bien, no, el balotaje no fiscalizaron, ¿no? Una vez menos la fiscalía. No, pero está bueno, es la pelea como hay que darla en el terreno. Nosotros no elegimos dónde damos la lucha, nosotros damos la batalla en todos los terrenos, que hay que darlo, en el electoral también, y estamos mostrando cómo cuando la izquierda está en los consejos deliberantes, en la legislatura y en el Congreso Nacional, salvo en el Consejo de San Martín, muestra una clara diferencia respecto de los candidatos de la burguesía. También, Entonces, hemos mostrado la importancia de tener parlamentarios, concejales de izquierda, acompañando la lucha de los trabajadores, denunciando los dietazos y los negociados que hacen los políticos capitalistas y teniendo una tribuna de disputa muy importante, muy relevante, donde nos tienen que tener en cuenta para los debates políticos. Y ahora que el quórum es peleado, en el Congreso Nacional va a haber una pelea muy relevante ahí, donde vamos a tener un lugar y una tribuna política de envergadura. Entonces nosotros damos la disputa en todos los terrenos. Ahora, nuestro partido viene también demostrando la lucha de clases. Dimos la pelea en Kraft, dimos la pelea en Donnelly, dimos la pelea en Lear durante el año pasado, casi 9 meses, mostrando una gran voluntad de lucha y de combate, y es para lo que nos preparamos, es decir, para intervenir en esos conflictos, para intervenir en esas luchas, que antes o después van a salir a la luz de la realidad política. Nosotros no podemos saber cuánto tiempo va a tomar el desgaste del gobierno de Macri, si se va a poder asentar o no se va a poder asentar. Sabemos que tiene contradicciones, que es un gobierno que surge en medio de una gran crisis capitalista, donde los capitales no fluyen hacia las naciones periféricas, sino que están yendo hacia Estados Unidos, aunque en Argentina, por el nivel de bicicleta financiera, a lo mejor vienen capitales especulativos, donde la tendencia es a la baja de los precios de las materias primas, es decir, que difícilmente hagan concesiones a las masas para poder edulcorar lo que es un monumental plan de ajuste y de entrega.
donde le falta todavía meter el arreglo con los fondos buitres, que así como podemos ver transferencia a los sectores agrarios, vamos a ver que le van a pagar miles de millones de dólares a los especuladores internacionales que van a salir de menos recursos para la educación, para la salud, para la vivienda y la obra pública. Ahora, el tiempo de desgaste y que las masas salgan a enfrentar eso, nosotros no podemos saberlo. Lo que sí podemos saber es que eso se va a producir antes o después y que depende de la magnitud que sea, bueno, va a estar nuestras posibilidades de avance y de desarrollo, y para que eso es que nos preparamos. Hoy justo se cumple un nuevo aniversario el 20 de diciembre, la última gran rebelión. Si estuvieron hablando de los 70 en el día de ayer, bueno, vieron el ciclo de ascenso revolucionario con el que se inicia en el Cordobazo y que solo es cerrado con la dictadura militar. Bueno, en el tiempo moderno de rebelión popular lo que vimos fue algo de menor magnitud, porque la clase obrera no estuvo al frente y porque había mucho menos radicalización política como fueron el 19 y 20 de diciembre de 2001. Pero fue el momento donde las masas en las calles, con una alianza que incluía de las clases medias hasta los sectores más pauperizados, salieron a enfrentar un gobierno que ajustaba en medio de una crisis galopante, y con la presencia en las calles se tuvo que ir en un helicóptero. Entonces, de ahí nosotros podemos ver fortalezas y debilidades. La fuerza de las masas que pueden echar un gobierno, pero la debilidad que tuvo todo ese proceso de que la clase obrera no estaba al frente, no participa con sus sindicatos, con sus organizaciones, el pueblo interviene diluido, o sea, en tanto ciudadanos, pero no en tanto colectivos, y la izquierda venía muy debilitada porque el neoliberalismo barrió con la izquierda en la fábrica, no quedaba prácticamente nada. En esta década había una reconstrucción del movimiento obrero que se fortaleció socialmente, que hizo experiencia de lucha, que peleó, que ganó algunas comisiones internas, algunos sindicatos, que tiene una presencia en la vida política nacional, y ha habido un avance. Nuestro partido ha crecido en militancia, en influencia política, aunque tiene el gran desafío de aumentar mucho más esa presencia política. Estamos, por ejemplo, discutiendo en toda nuestra organización cómo ampliar nuestra presencia en nuevas ciudades, nuevas provincias, nuevos distritos, para poder llegar a más fábricas, más hospitales, más escuelas, más universidades, más facultades, con clase trabajadora organizada en partido y con la juventud organizada para pelear por cambiar este sistema. Porque esa es otra de las grandes conclusiones que hay que sacar de ese 2001, que terminó siendo contenido por la clase dominante y que permitió la apertura del ciclo kirchnerista. Es decir, para cuando las masas se levanten y quieran cambiar la sociedad, para cuando las masas no aguantan más y salen a las calles, hay que tener esa organización política construida. Si no aprovechamos este momento para avanzar en esa influencia política, no va a surgir de la nada. Y eso es lo clave que tenemos que tener nosotros en la cabeza. Es decir, este es el momento para ampliar nuestra presencia militante, para forjarla en la lucha de resistencia contra los ataques de los planes del macrismo, para disputarle esa conducción al peronismo que va a querer reconstruirse en esas luchas, porque si no, si nosotros no avanzamos en este periodo en construcción y militancia política, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a estar en las calles y todo, pero después ¿qué? Va a volver el peronismo de vuelta, y con ese discurso de 50-50, conciliar el capital y el trabajo, etcétera, ya está. Redistribuir aunque sea un poquitito, si pueden, o ser neoliberales. Ustedes saben que el peronismo tiene la plasticidad de haber sido los que surgieron con un discurso nacionalista antiimperialista y después ejecutaron la reversión de todos los aspectos más nacionalistas que tenía el propio Estado argentino, con privatizaciones de todo tipo y color bajo Menem. Y los Kirchner también fueron parte de eso. Cuando discutimos con los kirchneristas, nunca nos olvidemos, Néstor y Cristina no se fueron del menemismo cuando dio los indultos. Dio los indultos y no dijeron, esto me asquea moralmente. Están indultando a los asesinos de los 30.000 desaparecidos. Se quedaron. Era el gobernador de Santa Cruz del menemismo. Y cuando entregaron el petróleo, impulsaron la entrega del petróleo. La cláusula por la cual en la Constituyente del 94 se pasa el petróleo de la nación a las provincias y luego se privatiza YPF en el 99, fue defendida por el personal político que estuvo con Kirchner. Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia durante los 3 mandatos, y al final el jefe de los servicios de inteligencia, fue el que informó en el Congreso, el proyecto de privatización de YPF. Le votaron la reelección a Menem. O sea, no nos olvidemos que los Kirchner en persona fueron ellos menemistas furiosos en ese momento. Y solo se empezaron a dar vuelta
después bajo la Alianza, donde empezaron a tomar un discurso de centroizquierda. Entonces, ese pragmatismo no es que, digo, ya todos los peronistas estaban yendo hacia la aplicación de un plan de ajuste. Gustavo Marangoni, uno de los hombres de Scioli, lo decía, el peronismo huele el aire de los tiempos. Huele el aire de los tiempos. ¿Qué estaba diciendo? Mire, nosotros nos preparamos para ajustar, le estaba diciendo a la burguesía. Vemos que hay que ir a la derecha y nos estamos acomodando. Y además hay otro hecho muy significativo. En los que fueron jefe de campaña y vocero de la campaña de Scioli, Fabián Perechornik y Jorge Tellerman, ¿qué hicieron? Se pasaron ahora al PRO directamente. Perechornik es secretario general de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No es un cargo menor. A Tellerman le dieron un cargo menor, encargate de los museos, la cosa cultural, etc. Pero del gobierno del PRO. Digo, los que viajaban en el avión privado con Scioli en toda la campaña, armaban la campaña. Eso hoy están con el PRO. Y nada más y nada menos que le dejaron un ministro. O sea, los kirchneristas que supuestamente dicen este gobierno es neoliberal y nos dicen ustedes en vez de votar a Scioli, miren dónde están. Le dan un ministro. ¿Qué más colaboración que dejarle un ministro a ese gabinete? ¿Cómo Barañao? Supóngase que asumió, no dice renuncio inmediatamente, o Cristina le dice vos no tenés nada que ver conmigo. No, Cristina le dijo andá a ciencia y técnica. O sea que todo el verso de los dos países, los dos modelos, es demagogia que hacen ellos. No se la creen realmente, si no, no se te pasa tan fácilmente tu jefe coso de campaña del otro lado. Y le dejás un ministro y un montón de líneas secundarias que se han pasado del Frente para la Victoria al PRO. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta clara para el debate que tenemos con los kirchneristas. Porque en realidad los que han permitido que venga la derecha neoliberal argentina han sido ellos. Han sido ellos no tocándole el poder a los capitalistas. Han sido ellos pervirtiendo muchas causas justas. Han sido ellos con la corruptela generalizada de sus funcionarios. Han sido ellos permitiendo el vaciamiento energético a la Repsol durante prácticamente 12 años. A la cual le permitieron hacer un saqueo brutal. Y solo al final, cuando ya estaban ahogados, dijeron, bueno, vamos a nacionalizar YPF, pero indemnizando con 8.000 millones de dólares a Repsol. Son ellos los que nos dejan una clase obrera cobrando 6.500 pesos con el 34% en negro, con los jubilados cobrando apenas 4.000 y pico de pesos en la mínima que cobra el 80%. Nos dejan 3 millones de viviendas de déficit habitacional. Es decir, que son los que le ha permitido montarse a la derecha y decir, pero esto no tiene ninguna salida, la salida somos nosotros. Entonces, esto es muy importante para ese debate. ¿Cómo que nosotros porque votamos en blanco? ¿Y cómo no íbamos a votar en blanco? ¿Qué quiere? ¿Que votemos un conservador como Scioli? ¿Con un represor como Berni? ¿Con un hombre como Granados? Que el propio Berbisky dijo que quería el Ministerio de Defensa para hacer negocios personales, responsable del gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. Un Casal que se jacta que los presos en la provincia de Buenos Aires duermen en el piso. ¿Querés que ese personal político pensar que podía enfrentar la andanada neoliberal que se viene? Ellos iban a aplicar directamente ese mismo plan. O sus hombres de economía que hoy dicen que está muy bien lo que está haciendo Macri. No me vengas a decir pavada. Ustedes lo que querían era mantenerse ustedes en el poder para aplicar ustedes el ajuste. Y si no, vean Brasil. Entonces, nosotros estamos construyendo una fuerza que va en el sentido opuesto. Y que tiene una salida de fondo. Y por eso es muy importante que todas las compañeras y todos los compañeros reflexionen bien. Es decir, la militancia en nuestra organización no es en cualquier organización. A veces puede parecer que hacemos lo mismo que otras fuerzas políticas. Nos presentamos a elecciones, vamos a marcha, tenemos diputados, tenemos concejales, hacemos campaña para recaudar fondos para el partido y ahora estamos haciendo una gran campaña financiera a la que invitamos a aportar a todos para hacer este plan de apertura de locales y sostener la organización, porque no nos banca los empresarios, sino se banca con lo que aportamos todos los miembros de la organización y sus simpatizantes. Pero nosotros somos una organización diferente en sustancia a todo el resto de las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque nosotros militamos para cambiar la sociedad de conjunto, para terminar con el dominio del imperialismo y hacer una sociedad socialista. Es decir, un mundo donde se termine la explotación y la opresión. Lo nuestro no es como una carrera universitaria, la militancia. Bueno, 5 años me recibo, después un máster, etc. Lo nuestro no termina más. Es decir, uno se mete en esto y no hay jubilación. ¿Está bien? No hay jubilación. Esto es hasta cambiar la sociedad. ¿Está bien? No hay. Se puede abandonar la lucha. Se puede. Muchos compañeros militan un tiempo, se cansan, no pueden, simpatizan, etc. Es lógico. Pero en ese sentido se deja la lucha. Pero el objetivo nuestro es hasta el final, es hasta cambiar esta sociedad, hasta enlazar de algún modo
nuestra lucha con la de las generaciones anteriores que vienen luchando por transformar el capitalismo, que tuvieron un montón de conquistas, que retrocedieron porque la lucha nunca es lineal, no es una escalera que va de abajo hacia arriba y que se aprende una vez y otra vez. Rosa Luxemburgo dijo, el camino a la victoria del proletariado está lleno de derrotas anteriores, ¿no? Bueno, eso es lo que ha sufrido la clase obrera, se tiene que levantar una y otra vez, pero tiene la fuerza social para poder hacerlo. Y la clase obrera se ha expandido universalmente. Y el capitalismo es un sistema que no tiene para ofrecer más que la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y la explotación brutal del resto en otra, cuando no guerras brutales que obligan a millones de refugiados a dar vuelta por el mundo y actos de la peor barbarie, desde los bombardeos indiscriminados contra las poblaciones civiles y que generan fenómenos reaccionarios como el ejército islámico y otros que le contestan con la misma moneda. Entonces nosotros apostamos porque la clase obrera va a poder liderar una transformación radical, revolucionaria de esta sociedad para organizarla sobre otras bases. Porque el mundo, tal como lo heredamos del capitalismo, podría ya permitir que todos trabajando 3-4 horas tengamos acceso a la ciencia, al arte, a la cultura en forma generalizada. Hacer realidad el concepto de libertad que los liberales solo limitan a los grandes propietarios. Para ella la libertad es la libertad de los grandes propietarios. Y por eso celebran todas las medidas del macrismo. Para nosotros la libertad no está desligada de la igualdad, una y otra van de la mano. Es falso lo que decía el cientista político italiano Bobbio, decía, la derecha es la que pone el acento en la libertad, la izquierda es la que pone el acento en la igualdad. No, nosotros ponemos el acento en la libertad real, no la trucha de los liberales. Nosotros creemos que la libertad es estar liberado de la esclavitud del trabajo. Y a eso apuntamos con la lucha por nacionalizar los recursos estratégicos de la economía y que estos puedan ser planificados en forma democrática. Esa es la sociedad por la cual para nosotros vale la pena dar la vida y luchar. Entonces, todas las peleas inmediatas que dábamos ahora por el salario, contra los despidos, etcétera, están en esa perspectiva de lucha. Y sabemos, porque lo ha mostrado la historia, que las clases dominantes no entregan sus privilegios porque las convenzamos con argumentos. El debate ideológico es relevante, nosotros lo damos, pero a las clases dominantes no las convencemos con ideas. Nosotros sobre todo tenemos que pulir nuestras ideas para convencer a la clase trabajadora, está bien de que tiene que rebelarse. A las clases dominantes se las obliga por la fuerza, como ha sido a lo largo de la historia. A los nobles les liquidaron la aristocracia con la Revolución Francesa, al zarismo con la Gran Revolución Rusa, al imperialismo en Cuba con la Gran Revolución Cubana. En Estados Unidos la esclavitud se abolió con la Guerra Civil que terminó con el esclavismo. La independencia de las colonias americanas se dio con una enorme guerra de la independencia contra los colonialistas que querían mantenernos en la subordinación. Y así ha sido a lo largo de la historia. En ese sentido nosotros somos absolutamente realistas. Es decir, sabemos que esa clase dominante, si no es por la fuerza de las masas, no ceden nada. Ahora, la fuerza de las masas tiene que tener una capacidad de organización y de lucha. ¿Y qué expresa nuestro partido? Expresa la síntesis de lo que han dado las experiencias de lucha anteriores. Si no hubiera partido, la clase obrera tiene que empezar siempre de cero. Ustedes imagínense como un tipo que va a estudiar física y dice, Newton, Einstein, no, eso no tengo que aprender. Empiezo yo, a ver, no, sería ridículo. Bueno, en política es lo mismo. Nosotros no partimos de cero. Lo que nos dejó Marx, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo y todas las luchas del proletariado por su emancipación son la materia de la cual nosotros partimos. Y un partido que es condensar en un programa, en una estrategia, toda esa lucha de la clase obrera acumulada a nivel nacional e internacional por su emancipación. Eso es lo que tratamos de expresar. Esa es la parte de la tarea que tenemos. Y por eso nuestro partido pelea junto con compañeros de otros países por tratar de tener ese agrupamiento internacional de la clase obrera que le permita derrotar a los gobiernos capitalistas y en perspectiva al imperialismo. Como acá está la compañera Jimena de México, Pablo que estuvo también de Chile y compañeros de otros países con los cuales compartimos ideas y somos una comunidad revolucionaria común para tratar de pelear por el mismo proyecto. Entonces yo quería plantear esto centralmente para ver que nuestra pelea hoy, primero, resumiendo, estamos en una situación muy distinta a la que vivimos los últimos 12 años. Eso grábenselo en la cabeza. A lo mejor como los cambios son muy rápidos, uno sigue con la inercia anterior. No, ha cambiado. Estamos contra un gobierno, frente a un gobierno de las grandes empresas, que tiene mucho poder, pero tiene muchas contradicciones. El 49% no lo votó, le tiene bronca, y la clase obrera no viene de derrota como fue la hiperinflación, donde la convencieron a fuerza de que no había nada mejor y frente al fantasma de la desocupación, de que tenía que resignarse a aceptar el neoliberalismo.
Eso no ha pasado todavía en la Argentina. Son batallas que tiene que dar la burguesía y causar derrotas del proletariado para hacerle bajar la cabeza. Todavía no lo han hecho. El proletariado tiene ilusiones, una parte, otra de que puede resistir y no perder tanto, así nomás, y otra tiene la ilusión de que este gobierno iba a traer algo mejor. Bueno, esas ilusiones se las va a sacar Macri rápidamente. Y entonces el movimiento obrero va a sacar conclusiones quizá más rápidamente de lo que algunos esperan, eso veremos. Entonces estamos en esa nueva constelación política. En ese marco, nuestra resistencia, nosotros vamos a estar a la cabeza de la resistencia contra este gobierno, denunciándolo duramente, claramente en la oposición, no cediéndole un tranco a esa opinión pública que nos quiere desarmar políticamente, que quiere darle tiempo a Macri para que aplique cirugía mayor y cuando vos te des cuenta ya te cambió todo y tenés que decir, ah, mirá lo que pasó, ¿está bien? ¿Qué es lo que quiere hacer? Contra un Frente para la Victoria que hace algunos gestitos pero que se está dejando pasar todo a Macri, casi culpando a la población, diciéndole ustedes lo votaron, jódanse. Una actitud repugnante que están haciendo esa gente. Tirándose contra lo que ellos mismos provocaron, haciendo un gobierno que prometía A y hacía Z. Con el doble discurso kirchnerista que favoreció el desarrollo de la derecha en Argentina. Incluso subiéndolo a Macri, como hicieron en gran parte de todo el año electoral anterior, donde lo favorecieron porque opinaban que si dividían el voto de Macri y Massa, ganaban. Poniendo un candidato conservador como Scioli al frente para que sea él el que lleve adelante el ajuste. Entonces, en esa tarea, el gran desafío que tenemos, insisto con esto, no es solo luchar, sino es avanzar en la organización y el desarrollo político, en nuevos compañeros. Si cada uno de ustedes se ve como un constructor de una organización que quiere transformar esta sociedad, tenemos destino. Nosotros no apuntamos simplemente a que compañeros nos voten, vengan a un acto, una charla, sino a darle la fuerza para que se sientan parte de la lucha por la transformación de esta sociedad, que se sientan los sujetos con la creatividad, la fuerza, la energía y el entusiasmo para verdaderamente poder construir esa palanca que le permita a los trabajadores argentinos llegar a la venganza histórica de los 70, que no es personal. Nosotros no tenemos, en ese sentido, bueno, todos tenemos bronca con alguna gente, odio, etc. Somos humanos, pero esencialmente lo nuestro es, como decía uno de los mártires de Chicago, George Engels, en el discurso antes de que lo maten, decía, no los aborrezco personalmente, sino que odio su sociedad, su policía, su clase dominante, su explotación. Más, palabras menos era el eje del discurso. Bueno, nosotros no nos mueve el rencor personal contra uno u otro capitalista, nos mueve el odio a este sistema de explotación que condena a unos a tener que vivir en la miseria, a otros estar esclavizados por su trabajo, mientras unos pocos son los que se llevan los grandes beneficios. Eso es lo que luchamos para transformar. Entonces, nuestra apuesta es que cada una y cada uno de ustedes puede ser una pequeña palanca en la lucha, en esa lucha estratégica por cambiar esta sociedad, por avanzar hacia el socialismo y hacia una sociedad comunista que verdaderamente merezca la pena ser vivida. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras.